a perder a un ser querido, normalmente entonamos cantos como cristianos que demuestran sí nuestro dolor, pero también nuestra esperanza en el Señor. Es común que algunas culturas entonen canciones completamente tristes o hay otras culturas que incluso recitan poemas donde externan el dolor de las personas por haber perdido a este ser cercano. Bueno, el día de hoy en Logos Devocionales Tiempo con Dios, precisamente analizaremos una elegía poética, o sea, un canto de lamento que Dios ordenó recitar, que Dios ordenó decir al profeta Ezequiel, específicamente por los príncipes de Israel. En el tema de hoy, lamentación sobre los príncipes de Israel, basándonos en Ezequiel 19, 1 al 14. Veamos por qué Dios quiso que se cantara o se entonara este canto de lamentación. Dice la palabra de Dios. Y tú levanta endechas sobre los príncipes de Israel. Dirás, ¿cómo se echó entre los leones tu madre la leona? Entre los leoncillos crió sus cachorros. E hizo subir uno de sus cachorros, vino a ser leoncillo y aprendió a arrebatar la presa y a devorar hombres. Y las naciones oyeron de él, fue tomado en la trampa de ellas y lo llevaron con grillos a la tierra de Egipto. Viendo ella que había esperado mucho tiempo y que se perdía su esperanza, tomó otro de sus cachorros y lo puso por leoncillo y él andaba entre los leones. Se hizo leoncillo, aprendió a arrebatar la presa, devoró hombres, saqueó fortalezas y asoló ciudades, y la tierra fue desolada. Y cuando había en ella, al estruendo de sus rugidos, arremetieron contra él las gentes de las provincias de alrededor y extendieron sobre él su red, y en el foso fue apresado. Y lo pusieron en una jaula, y lo llevaron con cadenas, y lo llevaron al rey de Babilonia, lo pusieron en las fortalezas, para que su voz no se oyese más sobre los montes de Israel. Tu madre fue como una vid en medio de la viña, plantada junto a las aguas, dando fruto y echando vástagos a causa de las muchas aguas. Y ella tuvo varas fuertes para cetros de reyes, y se elevó su estatura por encima entre las ramas, y fue vista por causa de su altura y la multitud de sus sarmientos. Pero fue arrancada con ira, derribada en tierra, y el viento solano secó su fruto. Sus ramas fuertes fueron quebradas, y se secaron, las consumió el fuego, y ahora está plantada en el desierto, en tierra de sequedad y de aridez, y ha salido fuego de la vara de sus ramas que ha consumido su fruto, y no ha quedado en ella vara fuerte para cetro de rey. Endecha es esta, y de endecha servirá. Bueno, aquí la pregunta sería, ¿por qué razón el Señor le pediría a Ezequiel, o le ordenaría, mejor dicho, a Ezequiel, que entonara una canción fúnebre, un canto de lamento? ¿Por qué? Bueno, amados hermanos, como acabamos de ver a lo largo del capítulo, estamos viendo la caída de la casa real. Dios les sigue explicando a Judá su historia, desde dónde los sacó, cómo los hizo crecer, cómo los embelleció, también cómo ellos traicionaron a su creador, y aún así el Señor los cuidó, los siguió ayudando. Dios cumplió sus promesas, pero vemos aquí cómo la misma maldad humana provocó que la casa real, la casa de David, cayera. Es triste ver hasta dónde llegó el pueblo al fallarle al Señor. Vamos a ver aquí dos imágenes, dos ejemplos, o mejor dicho, dos figuras retóricas por parte del Señor. El primero es una leona y sus cachorros, y el segundo es una vida arrancada y quemada. Vámonos por partes. Es bueno, amados hermanos, que recordemos que lo que Israel fue llamado a ser, fue llamado a ser una nación grande, una nación fuerte, pero también nos muestra este pasaje en lo que se ha convertido el pueblo de Israel, esa nación que fue llamada a grandeza por causa de su pecado, de la idolatría y de la rebelión. Lo primero que debemos analizar en nuestras vidas es si acaso estoy viviendo en pecado de forma deliberada, si acaso tengo ídolos o si estoy en rebelión en contra de Dios. Porque puede que el Señor nos haya dado un llamado muy grande, pero el pecado en nuestras vidas y estas actitudes nos alejarán de este llamado. Nosotros mismos nos alejaremos del llamado de Dios. Ahora, vamos a ver qué es lo que nos dice la escritura. La primera imagen que tenemos acá es la leona y sus cachorros. Y es que la leona que nos menciona aquí a partir del verso 1 en adelante es una leona que representa a Judá. Y los cachorros son los reyes. Y si nos vamos a la historia, eh, nos está mostrando que los cachorros son Joacás, y después el otro cachorro fue el rey Joaquín. ¿Y por qué? Bueno, porque Joacás, bueno, fue llevado a Egipto tras haber reinado solamente 3 meses, históricamente.
Estos meramente son datos históricos, amados hermanos, que nos ayudan a comprender el contexto de la cita bíblica. Y el segundo rey fue, tal como acabamos de mencionar, Joaquín. Y este fue llevado a Babilonia en una jaula, tal como dice el versículo 9. Y lo pusieron en una jaula y lo llevaron con cadenas y lo llevaron al rey de Babilonia. Bueno, así exactamente le pasó al rey Joaquín. Y bueno, aunque como dato histórico, aunque el rey Joaquín solamente reinó 3 meses, este rey fue un opresor injusto. Y Dios usó las naciones paganas de Egipto y de Babilonia para juzgar a los dos reyes malvados a los cuales está hablando aquí. Los babilonios tuvieron preso a Joaquín durante 37 años. Y después, cuando el rey Joaquín tenía 55 años, lo dejaron ir, ya cuando no tenía fuerzas. Aquí el Señor está extendiendo un lamento sobre los príncipes de Israel, específicamente de Judá, porque las personas que debían hacer el trabajo de liderar al pueblo, llevar a una nación al conocimiento de Dios, al temor del Señor y alejarlos de la idolatría, fallaron. Fallaron y al contrario, sumieron más a la nación en el pecado. Es un canto de dolor que el Señor le indica a Ezequiel levantar porque no supieron cuidar al pueblo. También el pueblo, ¿verdad? Tuvo mucho que ver, tuvo todo que ver, pero aquí en este punto específicamente está hablando hacia las autoridades, hacia los príncipes, como dice la Escritura. Amados hermanos, no importa que nosotros seamos pastores, nosotros aquí en Logos Devocionales Tiempo con Dios no somos pastores, únicamente servimos en nuestra congregación, pero esta cita bíblica es para toda persona que sirve al Señor, sea como pastor, como líder, como misionero, como evangelista, como hermano que está en el área de la música, en cualquier área. El punto aquí, amada iglesia, es que nuestra responsabilidad siempre va a ser guiar a la iglesia, guiar al pueblo del Señor, a Dios, no alejarlo del Señor, no alejarlo de los estatutos indicados por el Señor. Cuando los líderes se alejan de Dios, el pueblo sufre. Que nuestras congregaciones no sufran. Bueno, las congregaciones que el Señor nos dio para servirle, que no sufran. La responsabilidad espiritual es enorme y lo podemos ver acá. Amados hermanos, avanzamos con este canto de lamentación al versículo 10. Y dice la escritura, tu madre fue como una vid en medio de la viña plantada junto a las aguas. Judá, está hablando aquí el Señor acerca de Judá nuevamente, y es que Judá históricamente prosperó como una vid, tal como nos dice el versículo 10, plantada junto a las aguas, dando fruto y echando vástagos a causa de las muchas aguas. Por cuanto Judá estaba siendo alimentada por Dios, estaba siendo cuidada por Dios, y Judá estaba siendo una nación obediente a Dios, Dios los bendijo, les dio eh, victorias en las batallas, les dio respeto ante las naciones, la hizo una nación grande, y aún así pecaron en contra del Señor. ¿Cuál era el pecado constante del pueblo de Israel? La idolatría. Ese era el pecado constante de ellos, una piedra que jamás pudieron quitar de su zapato. Nunca pudieron corregirlo. Y a veces tú y yo estamos igual. No idolatramos imágenes tal vez, a imágenes de nuestras culturas, pero tal vez a nuestros trabajos, al dinero, a la codicia, a la familia, a las personas. Tenemos a Dios en un segundo plano y en primer lugar tenemos otras cosas. No podemos ser así. Podemos decir, es que he crecido muchísimo porque Dios me ha bendecido. Sí, el Señor nos bendice. Pero si nosotros nos alejamos de Él, ¿qué crees que nos va a suceder? ¿Qué le sucedió a la nación? Perdón, ¿qué le sucedió a la nación de Judá, a la nación de Israel? Dice la escritura en el versículo 11, y ella tuvo varas fuertes para cetros de reyes, nos sigue describiendo qué tan fuerte era la nación, y se elevó su estatura, era muy grande, verso 12, pero fue arrancada con ira, derribada en tierra, y el viento solano secó su fruto. Sus ramas fuertes fueron quebradas y se secaron, las consumió el fuego. ¿Quién la tiró? Dios mismo arrancó la vid para juzgarla con desolación. ¿Y de qué forma lo hizo? Los exilió. El Señor permitió que este juicio llegara a ellos. ¿Y de qué otra manera? Bueno, el versículo 14 dice, ya ha salido fuego de la vara de sus ramas, que ha consumido su fruto, y no ha quedado en ella vara fuerte para cetro de rey. Esta expresión significa que no hubo un rey fuerte en la nación. No hubo un rey fuerte. El Señor les pone de ejemplo una vid. Creció mucho, pero al final el mismo que la plantó la arrancó para que sufriera. Como humanos podemos pensar, es que eso es muy cruel, eso sería injusto, ¿por qué Dios permitiría que eso me pasara? ¿Qué no Dios es amor?
Amados hermanos, recordemos que los atributos de Dios siempre van de la mano. Dios es amor, sí, pero el amor de Dios no es como el amor humano. El amor de Dios también es justicia. Y la justicia de Dios, dice la Escritura, que no toma por inocente al culpable. ¿Y quién es culpable? Todo aquel que comete pecado. ¿Y quién comete pecado? El 100% de la humanidad comete pecado. Por lo tanto, todos somos culpables delante de Dios. Por lo tanto, todos vamos a ser castigados por el Señor. ¿Por qué? Porque somos culpables y Dios no tiene por inocente al culpable. Entonces, amados hermanos, ¿qué necesitamos aquí? Aquí viene la esperanza para nosotros y es Jesucristo. A pesar de que los primeros reyes, o bueno, mejor dicho, los reyes que mencionaron aquí en este capítulo, fallaron al Señor, Dios Todopoderoso mandó a su Hijo para que fuera el príncipe de los príncipes. Mandó al Señor Jesucristo para mostrar cómo debieron haber hecho el trabajo, guiando a todos al conocimiento de Dios, al temor del Señor. Y aún así, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Crucificaron al Salvador, crucificaron al ser perfecto. Tú y yo podemos decir, es que yo no podría haberlo crucificado. Claro que sí. Si negamos al Señor con nuestra forma de ser o con nuestras actitudes, créeme, no somos diferentes al pueblo de Israel. Tenemos tiempo para cambiar. Que no haya una lamentación en nuestras vidas el día de hoy por causa de nuestro pecado. Amados hermanos, que no haya una lamentación en nosotros porque vayamos a comparecer y ser juzgados culpables. Que haya un lamento en nuestro corazón, pero para arrepentirnos de esos pecados. Busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Busquemos al Señor mientras Él todavía nos permite acercarnos a su presencia. Amados hermanos, esto es un canto triste de lo que pudo ser y no fue. Israel, como hemos visto, fue llamada para gloria, pero terminó en ruina por el pecado. Que el pecado no nos lleve a la ruina. Lo que el Señor tenga preparado para ti, no dejes que el pecado lo arrebate de tu vida. Amados hermanos, el mensaje final siempre apunta al Evangelio de Cristo. Y es que donde el hombre fracasa, Dios triunfa a través de Jesucristo. Permitamos entonces que el Señor habite en nuestras vidas y quite todo lo que es contrario a su presencia, a su voluntad. Y que Dios triunfe en Cristo en nuestras vidas. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto. Tú mi salvación.